Nuevamente te doy la bienvenida a nuestro curso para educadores de Bright Hope para el CEDIF. Vamos a compartir la pantalla y entrar rápidamente en materia, ¿no? Módulo 2 tiene el propósito de diseñar e implementar un proyecto de Centro de Desarrollo Integral de la Familia o CEDIF. Estamos ya en el video 2 de esta primera semana. El enfoque de esta semana es hacer el diagnóstico del proyecto y obtener ideas básicas para nuestro proyecto. Por si acaso, lo que vamos a estudiar no está en el manual, así que la información de los dos videos es clara. Espero que ya has realizado tu formulario de unas 8 a 10 preguntas como máximo, que ya has salido a recorrer tu comunidad para obtener las respuestas y que ya tienes las respuestas. Así que ahora es el momento de hacer el informe del diagnóstico y luego será el momento de presentarlo, ¿no? Entonces el enfoque de este video es precisamente el informe del diagnóstico. Vamos a recordar nuestro mini proyecto que hicimos para el diagnóstico. El problema era que desconocíamos la realidad de la población a la que deseamos atender. Entonces el objetivo viene a ser la solución a este problema, que es realizar el diagnóstico de la población en base a una muestra. Y habíamos definido varias actividades, ¿no? De las cuales habíamos fijado algunas fechas, quiénes eran los responsables, con qué se iba a hacer, y en realidad estamos aquí, ahora donde está marcando este cuadro rojo. Bien, vamos a ver un ejemplo de diagnóstico e informe de diagnóstico que encontramos en el Antiguo Testamento, números 13, 7, nos relata lo siguiente: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y luego subid al monte, observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Esforzaos y traed los frutos del país. Fíjese que Moisés lanzó puras preguntas cerradas, ¿no? Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamat. Al cabo de 40 días regresaron de recorrer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Analicemos entonces el pasaje. Primera pregunta: ¿con qué propósito piensas que Moisés quería obtener esa información acerca de la tierra? Yo en lo personal pienso que Moisés quería, por un lado, animar al pueblo a ingresar al ver los frutos, pero por otro lado, trazar también una estrategia realista de conquista. No todo fluía leche y miel, habían ciudades fortificadas, había pueblo gigante allá, ¿no? ¿A quiénes se debía entregar la información de la exploración de la tierra? Bueno, aquí está claramente: los exploradores debían informar al pueblo para que todos tengan el mismo ánimo, ¿no? Pero por otro lado, a los líderes del pueblo para que ellos tracen una estrategia de conquista. Del mismo modo, nuestro diagnóstico tendrá dos propósitos. Primero, informar a la iglesia cómo es la realidad que vamos a, entre comillas, conquistar, para que nos apoyen en oración. Y segundo, nosotros como equipo tengamos una estrategia para nuestro servicio. ¿Qué edades atenderemos principalmente? ¿Qué cantidad de niños habrá en cada edad? Etcétera. Así que vamos a la tabulación de los datos. La tabulación de los datos es la organización y la presentación de los datos recogidos en forma de tablas, de gráficos, en términos absolutos y en porcentajes. Vamos a entender todos estos conceptos ahora mismo. Veamos este ejemplo. Hay una pregunta cerrada de sí o no. ¿Requiere ayuda con la educación de sus hijos? Bueno, había que marcar sí o había que marcar
No. Supongamos que hemos entrevistado 20 familias y 14 nos han dicho que sí requieren ayuda, pero 6 nos han dicho que no requieren ayuda. Entonces se hace una tabla de esta manera. Ahí está el total, es la suma de las respuestas sí y no. Las cantidades se denominan números absolutos para diferenciar de los porcentajes que se pondrán en la otra casillita. La fórmula de los porcentajes es esta. Si A es el número absoluto, en este caso digamos 14 o 6, ¿no? Y tot es la cantidad absoluta total, o sea 20, porc es el porcentaje que queremos encontrar. Entonces se multiplica el absoluto por 100 y se divide entre el total absoluto y vamos a obtener el porcentaje. Así que reemplazamos en la fórmula las respuestas de sí, las 14, y tenemos 14 por 100, 1400 entre 20 igual 70, que ponemos en la casilla de la tabla debajo de sí. Estos mismos resultados o estos mismos datos se aplican para el no, ¿no? 6 por 100, 600 entre 20 igual 30 y está el 30%. Ahora, estos resultados se pueden presentar en forma de gráficos. Hay 3 tipos de gráficos, en forma de torta, como el que estamos viendo, en forma de barras, que ya vamos a conocer, y en forma de polígonos o líneas, que ya vamos a conocer. Cuando son pocas opciones, como en este caso que son 2, conviene utilizar las tortas. Y ahí en la torta vemos que 70% marca más área que el 30%. Entonces, la torta es una forma de apreciar la diferencia entre las dos opciones. ¿Cómo hacemos el gráfico de torta? Bueno, el programa Excel lo puede hacer. Vamos a ver cómo. Ahí tenemos abierta la planilla Excel y marcamos el sí y el no, que eran las dos opciones, y debajo de ellas el 70% y el 30%. Luego seleccionamos las 4 casillas y en la pestaña Insertar elegimos gráficos recomendados o bien gráficos de torta, ¿no? Ahí gráficamente se puede elegir. E inmediatamente aparece el resultado ahí como se ve. Una vez que eliges, puedes editar ese gráfico poniendo un título, por ejemplo, requiere ayuda, ¿no? Seleccionando los elementos del gráfico, por ejemplo, ahí hay la opción de etiquetas de datos donde va a aparecer el 30 y el 70 en el lugar respectivo, como se ve. Este gráfico está listo para ser copiado y exportado a una hoja de Word o una diapositiva de PowerPoint. Bueno, veamos otro tipo de pregunta cerrada, que es la de opción múltiple. Se procede de un modo bastante parecido. En este caso no tenemos 2 opciones, sino bastantes más. En concreto son 6 opciones. ¿Cuántos hijos tiene? Hay la opción de 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos y más de 5, 6 opciones. El cuadro quedaría entonces de esta manera, aún con sus porcentajes, ¿no? Números absolutos y porcentajes. ¿Qué significa este cuadro? Es que una familia, o perdón, 5 familias tienen a un hijo. 6 familias tienen de a 2 hijos. 4 familias tienen de a 3 hijos. 3 familias tienen de a 4 hijos. Una familia de 5 y una familia de más de 5 hijos. Eso es lo que estamos viendo acá y son las 20 familias que hemos entrevistado. Si hacemos las operaciones con porcentajes, pues ahí tenemos los porcentajes respectivos. Quiere decir que 25% de las familias tienen de a un hijo, 30% de las familias tienen de a 2 hijos, etc. Ahora bien, el gráfico recomendado para varias opciones, como esta, es el de barras, ¿no? Como el que se ve. Este tipo de gráfico es conocido como gráfico de barras. Y en el eje horizontal tenemos las opciones, familias con un hijo, con 2, con 3, etc. Y lo que se puede apreciar acá es que la mayor cantidad de familias tienen entre 1 y 2 hijos. Son las barras más altas. Los valores en la parte superior de las barras es el porcentaje de las familias con esa cantidad de hijos. Así podemos saber que el 25% de las familias visitadas tiene un hijo, el 30% tiene 2 hijos, el 20% tiene 3 hijos y así, ¿no? Y estas marcas de los porcentajes están en el eje vertical que hemos titulado porcentaje de las familias.
Un último cálculo que se puede hacer a partir de esta tabla es la cantidad mínima de hijos en las familias visitadas. O sea, como 5 familias tienen ya un hijo, multiplicamos 5 por 1 y nos da 5. 6 familias tienen de a 2 hijos cada una, así que multiplicamos 2 por 6, nos da 12. Y así con cada familia. Al final hemos anotado a una familia que tiene más de 5 hijos. Supongamos, podrían ser 6, 7, no sabemos, pero anotamos 6 por lo menos, ¿no? Luego sumamos la cantidad total de hijos y tenemos 52 hijos o quizás más, pero por lo menos 52. Bien, para hacer el gráfico de barras procedemos del mismo, del modo muy similar, ¿no?, al de la torta, pero con más opciones en la horizontal. Debajo de cada opción ponemos un porcentaje como se ve en el recuadro rojo. Ahí está, hemos hecho algo muy parecido a la torta, ¿no? Luego en la pestaña insertar buscamos gráficos recomendados. Se abre la recomendación del gráfico de barras como se ve en el recuadro lila. Se acepta y luego se edita el título, los nombres de los ejes, las etiquetas de datos como se ve en el recuadro amarillo. Tan sencillo como esto, 3 pasos y tenemos el gráfico y ya está listo para exportarse a Word o PowerPoint. Este tipo de pregunta cerrada se diferencia del anterior en que una persona puede seleccionar varias opciones de respuesta, no una sola opción, como el caso anterior. Es decir, una mujer puede tener 3 hijos, uno de 5 a 7 años, otro de 10 a 11 años y otro de 12 a 13 años. Así que el total ya no será 20, sino la cantidad total de hijos entre 5 y 17 años que nosotros hemos definido que vamos a atender. Ahora sabíamos que la cantidad total de hijos era 52 o más, pero solo 40 están en el rango que nos interesa, entre 5 y 17 años, así que ese será nuestro nuevo total o 100%. Luego, todo lo demás procede idénticamente como procedimos con las preguntas cerradas de opción múltiple. Ahí está. 6 muchachos tienen 5 a 7 años, 8 jóvenes tienen, o niños tienen entre 8 y 9, 8 niños tienen entre 10 y 11 años, 6 niños tienen entre 12 y 13, y así el total de 40 que hemos hallado que están en el rango de nuestra atención, que son 5 a 17 años. Ahí está el gráfico, donde ponemos ya no porcentajes, en este caso estamos poniendo números absolutos. Entonces, los números absolutos es las cantidades de hijos, ya no los porcentajes, ¿no? Ahí podemos ver que en las edades más frecuentes son las de 8 a 11 años, o sea, la barra de 8 a 9 y la barra de 10 a 11. Sumamos y son 16 muchachos. Y también la barra de 14, 15 años, que tiene 8 jóvenes en esta edad. Este dato nos ayuda a trazar una estrategia de atención, prever la logística, qué tipo de educadores se van a utilizar para atender a estas edades, etc. Bueno, un último tipo de preguntas cerradas es la de tipo escala, como la de este ejemplo, ¿no? Marque del 1 al 10 su opinión acerca del servicio que ha recibido en el centro de niños de la iglesia, de 1 pésimo, 10 muy bueno. Y ahí están la tabla. Ahí nos dice que 2 familias marcaron el 3 como calificación, una familia marcó el 4 como calificación, 4 familias marcaron el 5 como calificación y así. En la parte final sumamos cuántas familias calificaron de 5 o menos. En este caso, 7 familias, ¿no? 2 más 1 más 4. ¿Y cuántas calificaron de 6 o más? En este caso, 13 familias, ¿no? 5 más 4 más 4. Según esto, las calificaciones no están muy positivas. Podríamos afirmar que 2 de cada 3 familias están conformes con nuestra atención, pero podría ser mucho mejor. Para obtener estos resúmenes, ¿no es cierto?, hemos sumado
Y el tipo de gráfico que nos va a servir en este caso es el polígono o de líneas. Y se procede del mismo modo a los gráficos anteriores, solo que en gráficos recomendados elegimos el de polígonos. Las preguntas abiertas son un poco más complicadas, pero no mucho más. Aquí hay una variedad impredecible de respuestas, ¿no? ¿Qué problemas presentan sus hijos en cuanto a su aprovechamiento escolar? Bueno, puede haber todo tipo de respuestas, pero seguimos el procedimiento siguiente. Revisamos todas las respuestas y clasificamos en respuestas semejantes. Por ejemplo, han respondido no entiende, no sabe, la profesora no le hace entender, etcétera. Nosotros le ponemos un solo término para reunir todo esto, no comprende. O dice no atiende, solo juega, está pensando en otras cosas, se duerme, etcétera. Nosotros definimos se distrae, ¿no? Y agrupamos todas esas respuestas bajo esta categoría. Así que si sacamos 4 o 6 categorías de, digamos, las 20, ¿no? Podemos proceder luego como las preguntas cerradas. Si son pocas opciones, digamos, si hemos llegado a encontrar 2, 3, bueno, hacemos una torta. Si son más, entonces hacemos barras, ¿no? Gráficos de barras. Finalmente, las semicerradas, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo podría dedicar a la educación de sus hijos diariamente? Y hay 3 opciones cerradas. Y el por qué es abierta, ¿no? Es una mezcla, son preguntas mixtas. Pues la parte cerrada podemos proceder como en las preguntas cerradas, ¿no? Ahí tenemos un gráfico de tortas que quiere decir que 15 familias pueden atender entre 1 y 2 horas al día a sus hijos. 2 familias pueden atender entre 3 y 4 horas y 3 familias no tienen tiempo para atender. Eso nos dice el gráfico. La parte abierta se puede proceder como las respuestas abiertas. Calificamos todas los posibles porqués en este caso 3 opciones. Por trabajo, porque no sabe leer o porque es su prioridad, ¿no? Entonces ahí están 15 personas o 15 familias. No tienen el problema del trabajo, 5 que no saben leer, etcétera. Ahí están las 20. Y entonces se pueden presentar los resultados. Si son pocas opciones como tortas, si son varias opciones como barras. Aquí las opciones, las preguntas abiertas lo hemos dejado en tabla. Bueno, para presentar el informe del diagnóstico, recomendamos reunir a los líderes de la iglesia y a los miembros de la iglesia que están apoyando en oración a nuestro equipo. Pero aún no tenemos asociados de oración. Eso es urgente. Este es el momento de buscarlos. Así que mientras el investigador y otro miembro del equipo elaboran el informe, otro de los miembros puede ir a buscar asociados en oración. Para esto se puede hacer otro mini proyecto como el que estamos presentando a continuación, porque la cobertura en oración es muy importante. El problema, no tenemos cobertura en oración. Solución, conformar un equipo de asociados en oración para llevar adelante el proyecto de CEDI. ¿Cómo lo haremos? Bueno, hacer una lista de 2 a 3 personas que oran, que lo puede hacer todo el equipo bajo la guía del líder en un papel. Consultar a las personas su disposición. Lo puede hacer el líder mediante llamadas, realizar una reunión explicativa usando un data display, nombrar a los asociados en oración lo puede hacer el pastor en el templo porque es algo serio, y pasar los motivos de oración y testimonios semanalmente lo puede hacer el capellán cada domingo a través de mensajes de WhatsApp. Muy bien, con esto hemos terminado este segundo video. Espero que el informe les quede muy, muy bueno. Dios los bendiga.